Mi nombre es Jorge Blacker y gracias por estar conectados. ¿Me podrían confirmar, por favor, si es que tenemos audio? Gracias, gracias, Rosmel. El tema de hoy es el cronograma de pagos método americano. Voy a entrar al mail para compartirles el link para que puedan descargar su plantilla. Bien. Copio el link. Oh, ¿qué pasó? Ah. Se fue la conexión por un instante. Estoy tratando de reconectar y compartir mi archivo. Voy a pasar el link mientras intento volver a conectarme. Bien, acabo de pasar el... Buenas noches a todos. Acabo de pasar el link, pero tengo problemas nuevamente para conectarme con el sistema que comparte mi escritorio. Vayan descargando, por favor, el archivo. Bien, ahora sí, parece que nuevamente estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me podrían confirmar, por favor, si están viendo mi pantalla y si tienen audio? Porque perdí la conexión. Gracias. Gracias. Bien, pasé el link. A ver si por favor entran y descargan la plantilla que vamos a trabajar hoy. Gracias, gracias por confirmarlo. El tema de hoy, como indiqué, es el cronograma de pagos método americano. Es uno de los sistemas de amortización de deudas que se utilizan.
Voy a poner en pantalla mi plantilla para que ustedes también la puedan visualizar. Cronograma de pagos método americano. Tiene varias hojas. Ahí estamos. Listo. Ahí nomás entra. Podemos estirar un poquito. Ahí estamos. Bien. Hola, buenas noches a todos. ¿Me podrían indicar si es que pudieron hacer la descarga? ¿Todavía no pueden descargarlo? Ah, ya lo hiciste, Yuri. Bien. Ok. Bien, Jonathan. Rosmer también. A ver, Walter. Pasé un link. A ver si lo vuelvo a pasar. El link es para que puedan descargar. Oh, no, otra vez. Otra vez. Bueno, el link ya lo había pasado. Por regresar a mi correo ha sucedido esto. Walter, revísalo un poco antes en el chat. Está. ¿De acuerdo? Ahora tengo problemas nuevamente porque salí a mi correo, otra vez tengo problemas para compartir la pantalla. Creo que los días viernes no es una buena idea. Hay mucha congestión. Listo, ahora sí. Ya no quiero regresar a mi correo. Pasé el link. Ahí está. Antes lo pasé. Revísenlo en el chat, por favor. Ok, Walter. Bien. Voy a ir haciendo una explicación. ¿Sí? ¿Alguien me quiere escribir algo? Ya. Bien. Vamos entonces a la plantilla. Yo lo tengo en pantalla. Como indiqué, el tema de hoy es el cronograma de pagos bajo el método americano. ¿De qué se trata esto? Vamos a los conceptos. Hoja de conceptos. Cronogramas de pagos. Cuando un préstamo se amortiza con más de un pago o cuota, se genera un plan de pagos, el cual puede elaborarse teniendo en cuenta 4 sistemas de amortización típicos. El sistema en el cual las cuotas son iguales, también conocido como método francés. El sistema en el cual las cuotas son decrecientes, también conocido como método alemán. El sistema en el cual las cuotas son crecientes, y ahí hay algunos subsistemas, que puede ser el de la sumatoria de dígitos, o el de las gradientes, o hay algunos también con reajustes. Y por último, el sistema de amortización del capital en la última cuota.
o método americano. Ese es el que vamos a ver hoy. ¿Quién decide el sistema a usar? La entidad financiera. ¿Y en base a qué? En base al flujo de caja del cliente por un lado y por otro al tipo de cliente, es decir, si es persona natural, si es persona jurídica, si es un proyecto, si es una empresa ya en marcha, en función a esas características, entonces la institución financiera y obviamente al producto que el cliente haya demandado, porque las instituciones financieras ya tienen establecidos sus productos financieros y ya tienen determinadas características, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas, el método de cuotas iguales es el que se utiliza. Bien, entonces la entidad financiera establece el sistema en base a la oferta de productos financieros que tenga, tipo cliente y características del crédito. Y también establece la tasa de interés y también establece los plazos que podrían utilizarse, ¿no? Esa parte sí se puede negociar un poco con el cliente, el plazo. La tasa es difícil porque una vez que el banco establece su tarifario no hay mucho margen para negociar. Bien, en el método americano, ¿cuál es su característica? Durante la vida del préstamo solo se paga como cuotas el equivalente a los intereses de cada periodo. Recordemos, cada cuota tiene dos componentes, intereses y amortización de capital. Pero en este método, la cuota que se paga periódicamente solo tiene intereses. Y el íntegro del préstamo se amortiza en la última cuota. Entonces, durante toda la vida del crédito se pagan intereses y el préstamo completo se amortiza en la última cuota. Esto quiere decir que durante toda la vida del préstamo, el cliente no amortiza ninguna porción del préstamo, por lo que su deuda no disminuye y estará permanentemente endeudado por el 100% del importe del préstamo solicitado. Esa es la característica. Este método tiene la característica además que el total de intereses que se pagarán serán los mayores comparados con los otros métodos, llámese el método francés, el alemán o el de cuotas crecientes, puesto que se calcularán siempre los intereses sobre el importe total del préstamo. Bien, digamos que esa es la parte, digamos, desventajosa del sistema, ¿no? Que se pagan la mayor cantidad de intereses comparados con los otros métodos, porque no hay amortización. Sin embargo, puede tener su parte positiva, porque cada vez que el cliente le devuelve capital o parte del préstamo al banco, es porque ha sacado de su caja para hacer esa devolución. Y cuando el cliente es una empresa, pues ese dinero se está trabajando. Y normalmente, o tiene que ser así, el costo de oportunidad del capital de la empresa es mayor que la tasa efectiva que pagará por el crédito. Por lo tanto, ese dinero está rentando una tasa más alta que el préstamo. Y entonces tiene ahí una palanca financiera. Y como no devuelve capital, pues ese capital íntegramente, el 100% del préstamo, está generando ese apalancamiento, ¿no? Mientras que en los otros métodos sí hay una devolución del préstamo, por lo tanto, la palanca por el íntegro del préstamo se va perdiendo conforme se va devolviendo el préstamo. Ahora, definitivamente, este método tiene un nivel de riesgo mayor, porque en los otros métodos, mientras se está devolviendo parte del préstamo, entonces la deuda va disminuyendo. Ante una contingencia, pues la deuda se ha reducido producto de las devoluciones que se han ido haciendo en las cuotas. Pero en este método el riesgo es muy alto, porque si sucede alguna contingencia, digamos que no se pueda seguir pagando el crédito durante la vida del crédito, pues la deuda es el 100% de lo que se pidió y no se amortizó nada. Entonces tiene ventajas y desventajas, ¿no?
Bien. ¿Cuáles son las...? Voy a ir un ratito al chat para asegurarme que todo está yendo bien. A ver. Estos métodos son interés compuesto, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, es el método que se usa en Perú. No en todos los países se usa el método de interés compuesto. Acá en Perú sí. Y entonces, hablando de la situación nuestra, los bancos utilizan interés compuesto. Es verdad. Y bueno, la TEA, ¿no? La tasa efectiva anual, que ya sabemos. Listo, continuamos entonces. ¿Cuáles son las fórmulas que podrían usarse en este caso específico? Bueno, la cuota, que es el ER o pago, simplemente la calcularemos multiplicando el capital inicial, P o principal, por I minúscula, donde I minúscula es la tasa de interés efectiva del periodo. Si las cuotas son mensuales, tendrá que ser por la tasa mensual. Si las cuotas son trimestrales, por la tasa trimestral. Si las cuotas son cada 2 meses, por la tasa de 2 meses, ¿no? Y ahora, como hemos comentado en el caso peruano, trabajando con el interés compuesto y la tasa que los bancos publican e informan es la TEA, entonces si las tasas son, si los plazos y las cuotas van a ser en términos mensuales, entonces hay que convertir la tasa efectiva anual que el banco nos va a dar a una tasa equivalente mensual para poder hacer este cálculo de la cuota P por I. ¿Cómo hacemos esa conversión? Con esta segunda fórmula. Esta segunda fórmula, la voy a poner acá, al costado, convierte una tasa efectiva en otra tasa efectiva equivalente. Ya hemos hablado en diversas oportunidades sobre esta fórmula y hay que usarla porque en nuestro caso, pues la tasa que nos dan las instituciones financieras es la TEA. No nos dan la mensual, la trimestral, la de, qué sé yo, la de plazo de la operación. Entonces, si nosotros queremos simular un cálculo, nosotros tenemos que hacer la conversión. En esta fórmula, IEQ significa tasa equivalente. I minúscula es la tasa conocida. En nuestro caso, en el Perú, será la TEA. A mayúscula es el periodo en días de la tasa que quiero calcular. Si quiero la mensual, entonces A mayúscula será 30. Y B, perdón, A minúscula. Y B minúscula es el periodo en días de la tasa conocida. Como la tasa conocida I, en nuestro caso, es la TEA, entonces B minúscula será 360. ¿Ok? Si las cuotas fueran, digamos, trimestrales, entonces A minúscula será 90. Ok. ¿Cuáles son las funciones? Acá voy a hacer una pequeña corrección porque en verdad este A sobre B es el exponencial. Ahora sí está bien. No lo corregí en la plantilla. A sobre B es el exponencial, ¿no? Yo lo puse como si fuese una multiplicación. Estoy corrigiendo. Me faltó ponerle ahí el superíndice. Bien, voy a agrandar un poco las fórmulas para que estén claras. Listo. Entonces, la cuota es P por I y la fórmula de la tasa equivalente para poder calcular esta I que va a multiplicar al P. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la hoja de funciones para revisar cuáles son las funciones que nos puedan servir. En el menú que por defecto trae Excel, no hay ninguna función para calcular el interés compuesto. El interés compuesto lo podemos calcular entonces por diferencia del valor futuro menos el valor presente. Y para calcular el valor futuro sí tenemos una función que es BF. Entonces, BF calcula el valor futuro en función al valor presente. Aquí vamos a hacer una observación. La función BF calculará el valor futuro, es decir, capital más intereses. Por lo que en la elaboración del cronograma, para calcular la cuota, en cada periodo
se deberá restar al resultado obtenido por BF el capital inicial. Recordemos que en el método americano la cuota es igual a los intereses. Entonces, si queremos calcular los intereses, primero haríamos un BF y por diferencia con el BA, método alemán, y vamos a utilizar la fórmula y también vamos a ver cómo usar BF. Ok, un instante el TAT. A ver. La TEA y la TCA son iguales. Bueno, eso he visto en algunos cronogramas de pago de financieras. Mira, Rosmel, la TCA significa tasa de costo efectivo anual. La TEA significa tasa efectiva anual. Para explicar un poco mejor esto, la TEA lo que muestra es, expresa el costo del dinero. El costo del dinero. Y lo expresa en términos porcentuales. Bien. Ahora, ¿qué cosa es la TCA? La TCA expresa el costo total del crédito, el mismo que puede incluir intereses, seguros y portes y o gastos. Entonces, la TEA solamente nos dará la parte de los intereses, mientras que la TCA incluye otros costos que la institución financiera cargue al crédito, como son los seguros, seguros de desgravamen y seguros del bien. Si uno financia un auto, hay que pagar un seguro vehicular. Si uno financia una casa, hay que pagar un seguro inmobiliario. Entonces, si uno financia algún bien, hay que pagar un seguro del bien. Y además, si el que pide el crédito es persona natural, tiene que pagar un seguro de desgravamen. En caso fallezca, pues la compañía de seguros paga su deuda a ese momento. Las empresas no pagan seguro de desgravamen, pues las empresas no mueren. Y portes y gastos. Los portes son los gastos de envío del estado de cuenta al domicilio del cliente. Y por ese envío el banco traslada una comisión, un costo. Entonces, para que la TEA sea igual a la TCA, significa que la institución financiera no te va a cobrar ningún seguro, y los seguros de desgravamen, hasta las tarjetas de crédito de las personas cobran, así que va a ser raro, y no te va a cobrar portes ni ningún tipo de comisión ni gasto. En ese caso, la TEA será igual a la TCA. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo he visto es que los bancos te cobran comisiones, gastos y te cobran seguros. Tarjetas de crédito, créditos personales, créditos hipotecarios, créditos vehiculares, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre una y otra, y para que sean iguales, pues la institución financiera no te tendría que aplicar ningún costo adicional a los intereses. Ok, espero que esté claro. Sí, bueno, Sara dice que no es lo mismo. Ya acabo de explicar. Ok, vamos entonces a los ejercicios. A ver. Ya, ok. Vamos a los ejercicios. Ejemplo 1. Dice, se solicita
un préstamo por 60.000 soles a 12 meses. El banco aplicará una TEA de 35% y la fecha del desembolso será 18 de enero del 2019. Elaborar el cronograma de cuotas mensuales bajo el método americano. Bien, lo primero que debo indicar aquí es que vamos a simular el sistema. Ahora, este sistema es un sistema, digamos que universal. En otros países se calcula la cuota y la cuota solo incluye intereses. Y si hay pagos adicionales, lo que hemos hablado, comisiones, seguros, cualquier otro pago adicional, se hace adicional a la cuota, no forma parte del cronograma de pagos. Ahora, en el Perú, cualquier costo que se impute al crédito tiene que formar parte de la cuota. Tiene que formar parte de la cuota. ¿De acuerdo? Siempre. Este ejercicio que tengo acá es un genérico. Si nosotros lo adecuamos al caso peruano, entonces hay que agregarle las comisiones y gastos y seguros que pueda cobrar esta institución financiera. Por ahora, es un modelo general que lo pueden aplicar a cualquier parte del mundo. Y no estoy explicando cuál es la naturaleza del crédito, es decir, para qué es el crédito, quién lo pide, porque ya hemos dicho, si el que pide el crédito es una persona natural, entonces se cobrará un seguro de desgravamen. Si el crédito sirve para financiar un vehículo, entonces se cobrará un seguro vehicular. Si el crédito sirve para financiar un departamento, un inmueble, entonces se cobrará un seguro inmobiliario, etc. Entonces, todos esos detalles no los estoy tomando en cuenta. Quiero simplemente con este ejercicio presentar la mecánica general para establecer una comparación con los otros sistemas. Una vez que el sistema se ha establecido, entonces hay que, según el medio, en este caso el peruano, agregarle las comisiones y seguros que se cobren. Bien, hecha esa salvedad, como verán, no estoy poniendo ningún dato de comisiones ni para qué es el crédito. Simplemente vamos a ver cómo armar un cronograma bajo este sistema. Lo primero que voy a hacer es colocar los datos. El préstamo es 60.000. Tenemos el plazo. Son 12 periodos mensuales. Vamos a ponerlo aquí, entre paréntesis, meses. Luego tenemos la TEA, la tasa efectiva anual, que es lo que el banco siempre proporciona, 35%. Como las cuotas que nos piden son mensuales, entonces tenemos que convertir esa tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual equivalente, para lo cual voy a valerme de esta fórmula. No hay función, lamentablemente, en el menú que trae Excel, de modo que no queda otra opción que aplicar la fórmula. Bien, 1 más I, la tasa equivalente es igual a 1 más I elevado a la A sobre B, todo menos 1. Y entonces en este caso el cálculo sería así. Paréntesis, 1 más I. I sería la TEA. Cierro paréntesis. Elevado, combino las teclas Alt 94 para el símbolo de la potencia. Elevado a la A sobre B. Abro paréntesis. A es el periodo en días de la tasa que busco. Busco la mensual. Entonces A es 30. Sobre B. B es el periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo es la anual, el 35%. Entonces B es 360. Recordemos también, lo especifico, que en el Perú la TEA es una tasa efectiva anual con base 360 días. Por esa razón, B es 360. Resto 1
Y entonces nuestra tasa efectiva mensual equivalente es 2.53%. Ahora pongo la fecha del desembolso. Y aquí la fecha que nos dan es 18 de enero del 19, la fecha de hoy. Ahora vamos a poner aquí la cuota mensual. La cuota mensual es equivalente a los intereses, como habíamos mencionado. Y entonces podemos usar nuestra fórmula, la cual dice que el R, la cuota, es igual al valor P por el valor I. Bien. P, los 60.000 por I, donde I es la tasa efectiva que corresponda al plazo de la operación. En este caso, para ir a una cuota mensual sería la tasa mensual 2.53 que hemos calculado. Y entonces esa va a ser la cuota durante el plazo de la operación. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es elaborar el cuadro. Elaborar el cuadro. El cuadro lo podemos elaborar por acá. A ver, vamos a poner así, cronograma de pagos. Cronograma de pagos. Listo. El cronograma de pagos tiene varias columnas. Varias columnas. La primera es la fecha de vencimiento. Luego tenemos el periodo. Después tenemos el saldo inicial. Luego tenemos una columna para la cuota. Otra columna para los intereses. Otra columna para la amortización del capital. Y la última columna para el saldo final del capital. Bien. Vamos a acomodar esto un poco para que se visualice todo. Listo. Ok. Entonces, vamos a echar un poquito esta. Vamos a abreviar acá mejor. Ya. Y el saldo final. Listo. La columna de periodo la puedo reducir un poco. Ya estamos. Y la de cuota, a ver ahí. Bien. Ahora, vamos a numerar primero los periodos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a numerar los 12 periodos. Vamos a darle un formato general y lo vamos a centrar. Ya está. Numeramos los 12 periodos. Ok, me pasé. Listo. Ahora, normalmente en los cronogramas método francés hay dos modalidades. Cuota vencida o cuota adelantada. Sin embargo, para los otros sistemas, sistema alemán, sistema de cuotas crecientes y el método americano, se trabaja únicamente cuota vencida. Eso quiere decir que si la fecha del desembolso es 18 de enero del 2019, entonces la primera cuota vencerá el 18 de febrero del 2019. Voy a usar una función que se llama fecha mes para proyectar los vencimientos. Igual, escribo fecha, me aparece el recuadro,
elijo la segunda, fecha mes, doble clic, abro con FX el cuadro, y entonces, donde dice fecha inicial, marco 18 de enero, que es la fecha del desembolso. Y en meses, escribo 1, porque como las cuotas son mensuales, quiero que calcule el 18 del mes siguiente. Si las cuotas fueran trimestrales, entonces en meses 3. Si las cuotas fueran semestrales, entonces en meses 6. Bien. Le doy formato, fecha corta, ya está. Entonces tengo el vencimiento el 18 de febrero del 2019. Voy a hacer un segundo fecha mes inmediatamente debajo. Igual, escribo fecha, me muestra el cuadro y hago doble clic en fecha mes. Voy a FDX para abrir el cuadro y entonces ahora en fecha inicial marcaré la fecha anterior, es decir, la celda donde puse la fecha de primer vencimiento. Y en meses escribo 1 para que ahora calcule 18 de marzo del 2019. Aceptar. Ahora sí. Me copio el formato de fecha. Listo. Una vez que he hecho esa segunda función, esa sí la puedo copiar hasta el periodo 12. Y entonces me proyectará como vencimientos los días 18 de cada mes. Es lo habitual, porque eso de que la fecha te vaya cambiando, porque todos los meses no tienen 30 días, en el caso peruano, ¿no? Nosotros tomamos en cuenta todos los días que tenga cada mes. Pero, en este caso, vamos a suponer que se paga los días 18 de cada mes y entre fecha y fecha hay 30 días. Por algo se llama método americano, ellos lo trabajan así. Para ellos, todos los meses tienen 30 días. Bien, empezamos. El saldo inicial, jalo los 60.000. Voy a reducirle un poquito el tamaño a la letra aquí, porque si no voy a perder un poco de pantalla, ¿de acuerdo? Ahí está. Listo. Ahora sí. Entonces, el saldo inicial he jalado los 60.000. La cuota es equivalente al cálculo que hicimos hace un rato, P por I. Los intereses son iguales que la cuota, o mejor dicho, la cuota son iguales a los intereses, como querramos verlo. Y la amortización del capital, no hay. Entonces, el saldo final será igual al saldo inicial menos la parte de la amortización de capital, que como no hay, el saldo no disminuye. Para el segundo vencimiento, el saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior, los 60.000. Y ahora, nuevamente, la cuota será 1.519.44, de tal manera que podemos hacer una fórmula de referencia a la anterior. Y acá podemos copiar esa fórmula de referencia a la anterior, porque durante toda la vida del crédito, los intereses se calcularán sobre el capital, y si el capital no varía, entonces los intereses serán siempre los mismos. El capital final podemos copiar también la fórmula. Y ahora, esa fórmula la vamos a, todas estas, las vamos a copiar hasta el periodo 12.
Ya está. Hemos copiado todas las fórmulas hasta el periodo 12. Y en el último periodo, en el periodo 12, se amortiza el íntegro del préstamo. Aquí amortizamos el íntegro del préstamo, con lo cual la deuda queda cancelada. Totalizamos y entonces acá hacemos una sumatoria de lo que se ha pagado como cuota, que será la misma cantidad de la que se ha pagado por concepto de intereses, y aquí hacemos la sumatoria de la amortización del capital, que evidentemente sumará los 60.000 más todos los otros periodos donde no hubo amortización, pero bueno, no es necesario porque los 60.000 es el íntegro del capital. Bien, entonces, vamos a hacer una revisión breve de este cuadro. Método americano. Se entiende que la tasa es mensual porque las cuotas son mensuales. Se entenderá, por lo tanto, que entre 18 de febrero y 18 de marzo y 18 de abril y 18 de mayo hay 30 días. Correcto. La cuota es equivalente a los intereses y durante toda la vida del crédito es así hasta la última cuota. En la última cuota se cancela el íntegro del préstamo con los intereses de ese mes, cancelándose la operación. Durante toda la vida del crédito, la deuda no disminuye. Y estos intereses, por lo tanto, son, comparados con los otros métodos, el francés, el alemán, son más altos. Porque en los otros métodos, la cuota sí tiene una partecita de amortización de capital. Entonces, los intereses se calculan sobre el saldo y el saldo va disminuyendo, por lo tanto, genera menos intereses. Bien, es un cronograma muy simple, muy sencillo, cuya principal característica, ya lo dije, es que la amortización del capital se hace en la última cuota. Y entonces estamos usando durante toda la vida del crédito los 60.000 completos. Claro, es un costo bien alto. Se entiende que nosotros le podemos sacar pues una rentabilidad mayor. Voy brevemente al chat para que me indiquen si lo pudieron trabajar. ¿Se colgó? ¿No hay señal? Muy rápido. Y ya. Bien, vamos a repetirlo. Bien, vamos a repetirlo, Leonela. Yo supongo que algunas funciones de Excel ustedes ya las conocen, ¿no? Como fecha mes, ¿no? Y acá lo único que estamos haciendo es tratar de armar el cronograma para estudiarlo y ver las características propias de este cronograma, ¿no? Bien, vamos a repetirlo. El préstamo es por 60.000, el plazo son 12 meses. La tasa que vamos a usar es una tasa de 35% y es efectiva. Y como los pagos son mensuales, las cuotas son mensuales, hemos convertido la tasa que es anual a su equivalente mensual con la FORA. Esa aplicación de fórmula, ya la expliqué. La fecha del desembolso es 18 de enero. Y evidentemente las cuotas van a vencer los 18 de cada mes. ¿Cómo calcular la cuota? Ahí tenemos la fórmula. P por I, donde P es el importe del préstamo e I minúscula es la tasa equivalente mensual. Ahora, esos son los intereses de un mes, pero en este sistema
Los intereses y la cuota son la misma cantidad porque no hay amortización de capital. Entonces lo estoy poniendo como cuota. Bien, número los 12 periodos. Y ahora, para calcular el primer vencimiento será 18 de febrero. Usaré la función fecha mes. Escribo fecha, me aparecen 3 funciones con fecha. Le doy doble clic a la fecha mes, abro la función fecha mes. Y lo que va a hacer esta función es proyectar la misma fecha pero del mes siguiente, para lo cual, como fecha inicial marcaré la fecha del desembolso y como meses 1, para que cuente 30 días hasta el siguiente 18. Bien, una vez que he hecho el primer fecha mes, ese aún no lo puedo copiar. Tengo que hacer un fecha mes a más. Entonces, abajo, vuelvo a hacer otro fecha mes. Abro la función fecha mes. Y como fecha inicial voy a colocar la anterior que calculé, el 18 de febrero. Y en meses voy a escribir 1 para que nuevamente cuente de mes en mes, de 30 días en 30 días. ¿Ok? Proyectará 18 de marzo. Ese fecha mes sí lo puedo copiar hasta el periodo 12. Y entonces me proyectará los vencimientos los días 18 de cada mes. Voy a poner, de repente, vale la pena, bueno, este cronograma no, de frente lo voy a hacer mejor. En la primera cuota, el saldo inicial es igual al importe del préstamo. ¿Sí? Ahora, aquí todas las cuotas son iguales. Entonces, fijamos la cuota. La puedo fijar con F4, ¿no? También, para copiarla. En este cronograma, los intereses y la cuota son la misma cantidad, por lo que acabamos de explicar en la parte de conceptos. Entonces hago una fórmula que jale la celda del costado, pues, para que sea la misma cantidad. Amortización no hay, ya hemos explicado cuáles son las características de este sistema. Y el saldo final es la diferencia del saldo inicial menos la amortización. Lo hago. Saldo inicial menos la amortización. Como no hay amortización, pues va a ser la misma cantidad. Para el segundo periodo, el saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior. Y ahora me puedo copiar estas dos fórmulas que he hecho acá abajo. Me puedo copiar esta también abajo. Y luego puedo marcar las 4 y me las puedo copiar hacia abajo. Y ya está. Ahora voy a totalizar. Totalizo la columna cuota. Botón de autosuma. Botón de autosuma y suma. Y como ambas columnas tienen los mismos valores, me copio esa al costado. Bien. Pero ¿cuál es la característica de este método? Que el íntegro del préstamo se amortiza en la última cuota. Entonces aquí, en la cuota número 12, pago el íntegro del préstamo, que son los 60. De tal manera que a la hora que totalice esa columna, pues tengo que hemos cancelado el íntegro del préstamo y que el saldo final en la última cuota es 0. Estos dos resultados me indican que hemos pagado todo el crédito y que no se debe nada. Bien, características, nuevamente. En este método, pues durante toda la vida del crédito, estamos endeudados por el 100% del valor del préstamo. Pero significa que estamos usando ese 100% como palanca financiera para generar rentabilidad que nos permita cubrir esos intereses. Esa es la parte positiva. Claro,
los intereses son muy altos, porque siempre se calculan sobre 60.000, esa es la parte negativa. Y además hay un adicional, que es el factor riesgo. Durante toda la vida del crédito siempre estamos endeudados por el 100% del crédito. Si hay alguna contingencia y no podemos seguir pagando este crédito, pues la deuda son los 60.000 completos. Mientras que en los otros métodos, al haber amortización de capital, la deuda va disminuyendo progresivamente. Entonces, por ahí que si hay alguna contingencia, pues lo que hay que pagar, lo que resta pagar es menos de 60.000. Bien, voy al chat para que me indiquen si es que hay alguna otra pregunta. Ah, bueno, sí, evidente, ¿no? Sara, no puede ser 60.000, significaría que la tasa sería cero, ¿no? Cuota más interés va a ser, pues, vamos a hacerlo. Si queremos sumar aquí el total, este es el total de la amortización, y aquí esta cuota la tenemos que ajustar, gracias, para que refleje lo que tú indicas. Ahí está. Esto de aquí. Ahora sí. Entonces, todas las cuotas son de 1.519, pero tal como indicó Sara, el total de cuota más intereses debe reflejar más de 60.000, es decir, 60.000 más los intereses, para lo cual yo había omitido poner en la cuota 12 pues los 60.000, porque los 60.000 son parte de la última cuota. Gracias por la observación. Regreso al chat. La primera cuota sería el 18 de febrero. Sí. Sí, pues el 18 de febrero es. Sí. A ver, ¿qué hice antes? El primer cuadro, el pequeño. Ah, sí, sí lo repetí. Ah, este querías. Ya, voy a repetir cómo sale la tasa efectiva mensual, me están pidiendo. Entonces, 35% es la TEA. ¿Cómo sale la tasa efectiva mensual? Bueno, para eso estamos aplicando la fórmula que convierte una tasa efectiva en otra tasa efectiva. Lo hacemos. Paréntesis. 1 más I. I es la TEA. Cierro paréntesis. Eso lo elevamos Alt 94 para el símbolo de la potencia a la A sobre B. Abro paréntesis. A es el periodo en días de la tasa que quiero calcular. Quiero calcular la tasa mensual, entonces A es 30. Sobre B. B es el periodo en días de la tasa que tengo. Y entonces la tasa que tengo es la TEA. Entonces 360. Cierro paréntesis y resto 1. Bien. 2.53%. Una vez que tengo la tasa mensual, entonces la cuota, desde la primera hasta la 11, saldrán multiplicando los 60.000 por la tasa mensual. Ahora, la última cuota debe incluir la amortización de los 60.000 completos. Por esa razón, todas estas cuotas son de 1.519,44 y la última cuota es de 61.519,44. Esa cuota sí incluye
la devolución del préstamo. Por lo tanto, el total que se paga es 78.233,32. Bien, vamos al segundo ejemplo. Bien, vamos al segundo ejemplo. Vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, se solicita un préstamo por 120.000 soles a 3 años y se amortizará el 50% del primer año, el 30% del préstamo el segundo año y el 20% restante el tercer año. Elaborar el cronograma de cuotas mensuales bajo el método americano considerando una TEA de 28% y una fecha de desembolso de 20 de enero del 2019. Bien, vamos a colocar nuestros datos. El préstamo es por 120.000. El plazo es 3 años, pero las cuotas a pagar son mensuales. Entonces vamos a colocar el plazo en meses. 3 años serían 36 periodos mensuales. Luego tenemos la tasa efectiva que nos dan anual, es 28%. La convertimos a mensual, tasa efectiva mensual, y lo vamos a hacer con la misma fórmula que lo trabajamos, 1 más I elevado a la A sobre B. 1 más la tasa elevado a la A sobre B. 30 dividido entre 360, todo menos 1. Estoy aplicando la misma fórmula que apliqué en el anterior. 2.08. Bien, la fecha de desembolso, en este caso es 21 del 19. Estos son los datos. Vamos a colorearlo para diferenciarlo. Listo. Ahora, en este caso hay una condición adicional. El plan de amortización debe ser el primer año el 50% del préstamo, el segundo año el 30% del préstamo y el tercer año el 20% restante. Bien. Ese es el plan, el porcentaje de amortización. Por lo tanto,
el capital amortizado el primer año tiene que ser el 50% de 120.000, 60.000. El tercer año tiene que ser el 30% de 120.000, 36.000. Y el tercer año tiene que ser el 20% de 120.000, 24.000. Entonces, ahora tenemos una variante. Vamos a usar el sistema método americano. Pero aquí tenemos una condición adicional. Y es que la institución financiera indica que desea que la amortización del capital sea como se indica: 50% el primer año, 30% el segundo y 20% el tercero. Entonces eso hace que varíe un poco la estructura del cuadro, pero vamos a seguir usando el mismo sistema, es decir, el sistema en el cual la cuota es igual a los intereses y la amortización se dará, en este caso, a fines del primer año, a fines del segundo y a fines del tercero. ¿Ok? Bien. Vamos a preparar entonces acá nuestro cronograma de pagos. Vamos a empezar colocando la columna de vencimiento, después la columna del periodo, luego la columna del saldo inicial, el mismo encabezado que el anterior, luego la columna de cuota, después la columna de intereses, luego la columna de amortización y por último la columna de saldo final. Son las mismas columnas que hemos trabajado en el anterior. Vamos a ponerla a ver. Ya está. Ahora, vamos a numerar primero los 36 periodos para saber hasta dónde copiar después la fórmula que proyecta las fechas. Numeramos desde el primero hasta el 36. Más o menos por ahí debe ser, sí. Numeramos los 36 periodos de tiempo. Ahora, proyectamos las fechas. Lo hacemos del mismo modo que hicimos en el anterior. Voy a usar la función fecha-mes. Abro la función fecha-mes. Como fecha inicial, coloco la fecha del desembolso. Y como las cuotas son mensuales, en meses, escribo el dígito 1. No digito el 1, creo. A ver. Listo. Entonces, el primer vencimiento será el 20 de febrero del 2019. Debajo, hago otro fecha-mes. Entro a fecha-mes. Abro fecha-mes. Como fecha inicial voy a marcar la anterior. El mismo procedimiento que seguí en el ejercicio o ejemplo 1. Y en meses voy a escribir el 1. Me proyecta 20 de marzo. Esa última función sí la puedo copiar hasta el final. Doble clic. La copio hasta el final. Bien. Ahí lo tenemos. 20 de enero del 22. Voy al chat por un instante para asegurarme que todo está bien. Uy, Leandro,
pasé un link. Revisa el chat hacia atrás. Pasé el link para que puedas descargar la plantilla. A ver, Sara, una consulta. ¿Con qué teclas sale el símbolo exponencial? Alt 94, Sara. Alt 94. A ver, ¿qué más dices? Ah, ya. Pero Sara, ese método es el francés. El que se reduce con la amortización es el método francés. Como dijimos acá en los conceptos, hay 4 métodos, ¿no? Ya en anteriores webinars hemos trabajado el francés, también el alemán. Seguramente más adelante lo repetiremos. También hemos trabajado el de gradientes y el de sumatoria de dígitos. En fin, en esta oportunidad estamos en el método americano. Ok, continuamos. El saldo inicial, lo siento, en este caso, los 120.000. Ahora, vamos a calcular la cuota del primer año. Para calcular la cuota del primer año, o los intereses, es lo mismo, vamos a multiplicar el valor del capital inicial, P, por I, donde I es la tasa efectiva mensual. F4, fijamos con F4 esa celda porque la tasa es constante, ¿de acuerdo? 2.494,17. Los intereses son la misma cantidad. Voy a hacer una fórmula para que jale lo que acabo de poner en la cuota. Y ahora, amortización en la primera cuota no hay. Saldo final. La misma fórmula que usé en el ejemplo 1. Saldo final es igual al saldo inicial, 120.000, menos la parte que se amortiza. Como en la primera cuota no se amortiza nada, el saldo final es igual al saldo inicial. Vamos con la segunda. Para la segunda, el saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior. Y ahora, me puedo copiar estas 3 fórmulas a la segunda cuota. Y ahora, puedo copiarme todas estas fórmulas hasta el periodo 12, que es el primer año. Hasta ahí. Ahora, ¿qué sucede en el primer año? La institución financiera solicita amortizar el 50%, es decir, 60.000. Entonces acá en la cuota 12 vamos a jalar los 60.000. Con lo cual nuestra cuota 12 será la suma de los 60.000 más los intereses del mes 12. Repito. Todo hasta la cuota 11. Voy a trabajar la última cuota. ¿De acuerdo? Repito. Copié las 4 hasta la cuota 11, no hasta la 12. Mejor hasta la 11 para ir paso a paso. Ahora en la cuota 12, el saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior. Los intereses son los mismos, pero voy a cambiar acá mi fórmula para que jale los intereses del mes anterior. ¿Por qué? Porque ahora la cuota número 12 será igual a la suma de intereses más amortización. Hago esa fórmula, intereses más amortización, porque en la cuota 12 necesitamos amortizar los 60.000. De tal manera
que la cuota 12 sea 60.000 más los intereses. Ahora puedo jalar la fórmula que calcula el capital final. Después del primer año hemos ido pagando solo intereses, pero hemos tenido que amortizar el 50% del crédito tal como nos pidió la institución financiera. Vamos ahora a continuar con el cronograma por el segundo año. Para la cuota 13, el saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior, los 60.000. Y ahora, los intereses, voy a calcular primero los intereses, serán igual al capital, 60.000, por la tasa del periodo, la tasa mensual, el 2.08. Fijo esa celda con F4 porque la tasa mensual se mantiene. Ahora voy a hacer que la cuota sea igual a la suma de intereses más amortización. Otra manera de presentar este cuadro. Como no hay amortización, los intereses son iguales que la cuota, eso ya lo hemos explicado. El saldo final del capital es la misma fórmula que las anteriores. Saldo inicial, los 60.000, menos la parte que se amortiza. Como no se amortiza nada, pues el saldo final es igual al saldo inicial. Y ahora podemos copiarnos estas cuatro fórmulas hasta el periodo 23, porque para el periodo 24 se cumple el segundo año. Vamos a trabajar las fórmulas del periodo 24. El capital inicial jala el capital final del periodo anterior. Antes, sí, estamos bien. Elimino esta fórmula y elimino esta fórmula que automáticamente se pusieron. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Me puedo copiar la fórmula de los intereses? Sí. Pero ahora, aquí voy a colocar la amortización que corresponda para el segundo año. Y entonces en el segundo año, jalo los 36.000. Ya está. Me copio la fórmula de la cuota que suma ambas. Y entonces ahí tengo la cuota 24. Esta fórmula del capital final la puedo copiar. Bien. Ya van 2 años. Vamos con el último, el tercero. La cuota 25, el saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. Los intereses se calculan capital por tasa. En verdad la fórmula es la misma, pero la vuelvo a hacer. Capital, ahora es 24.000, por tasa. La tasa es la misma, la mensual. La fijo con F4. Pude haber copiado la fórmula de los intereses, pero la he vuelto a hacer. ¿Puedo copiarme la fórmula que suma amortización más intereses? Sí. ¿Hay amortización? No. ¿Puedo copiarme la fórmula del saldo final? Sí, porque el saldo final es saldo inicial menos amortización. No cambia esa fórmula, siempre es la misma. Por último, voy a copiarme estas cuatro hasta el periodo 35. Y ahora vamos a trabajar la última cuota
del tercer año. El saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior. Voy a borrar esto que automáticamente se ha puesto para explicarlas. ¿Puedo copiar la fórmula que calcula la cuota como una suma de intereses más amortización? Sí lo puedo hacer. ¿Puedo copiarme la fórmula que calcula los intereses? Sí. Oh. Sí lo puedo hacer. Copio. Pero ahora tengo que hacer la amortización que corresponde al tercer año. Los 24.000 restantes, que los tenemos acá arriba, en nuestro cuadro plan de amortización. Ya está. ¿Puedo copiar la fórmula del saldo final del capital? Sí, y me debe dar 0. Bien. Por último, voy a totalizar. Totalizo 3 columnas. La columna cuota, intereses y amortización. ¿Puedo usar el botón autosuma? Esa fórmula la copio para las otras 2 columnas. Y ahí tenemos nuestro cronograma de pagos. Veamos. ¿Qué características tiene? Hemos amortizado el íntegro, los 120.000. Lo hemos hecho de acuerdo a este plan de amortización, en el cual el primer año se amortiza 60.000. Ahí lo tenemos al final del primer año, en la cuota 12. El segundo año se amortiza el 30%, que es 36.000. Ahí lo tenemos al final del segundo año, en la cuota 24. Y el tercer año amortizamos los 24.000 restantes. Durante toda la vida del crédito, en las cuotas que no se amortizó capital, solamente se pagan intereses. Y esos intereses se calculan en función al saldo inicial del capital. En el primer año, sobre los 120.000 completos. En el segundo año, sobre el saldo, porque como ya se amortizaron 60.000, pues resta 60.000 y los intereses disminuyen. Pero son iguales durante todo el segundo año. Terminado el segundo año, se amortiza 36.000. Y entonces, la deuda baja a 24.000. Los intereses que se amortizarán cada mes y que será cuota, ahora bajan a 498. Y así hasta la cuota 36, donde en la cuota 36 se amortizará los 24.000 que corresponden a la última parte, y esa cuota refleja entonces amortización más intereses. Bien, este cronograma o este ejercicio es una variante, ¿no? El sistema que está calculando el cronograma es el sistema americano. Este sistema americano pues asume que los intereses se amortizan en la última cuota, pero hay una variante. Y la variante es que tenemos un plan de amortización. La mitad del crédito en el primer año, el 30% del crédito del segundo y el restante 20% en el tercero. Por lo tanto, durante cada año es como si fuesen 3 cronogramas, ¿no? Durante el primer año estamos pagando una cuota que siempre es la misma sobre los 120.000, pero para el segundo ya amortizamos una parte. ¿Cuál es la razón por la cual haría una cosa así la institución financiera? Porque no quiere tener un riesgo muy alto. Porque si durante los 3 años siempre la deuda van a ser los 120.000, ¿y qué pasa si durante algún momento de los 3 años sucede algo con el que solicita el crédito? Pues la deuda son los 120.000 completos. Entonces, si bien usa el sistema americano, pues hace una variante y le solicita al cliente que amortice parte de la deuda en forma anual. Voy al chat, espero que
se haya entendido la explicación. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta o necesita que repita algo, algún cálculo? Bien, no hay preguntas, entonces me despediré. ¿Sí? Ah, bueno, ¿es verdad? No, tienes razón, Rosmel. No se utiliza porque la característica en Perú, lo hemos comentado, primero, aparte de que usamos tasa efectiva, los intereses se calculan en función a la cantidad de días exactos que hay entre una fecha y otra. Por lo tanto, entre el 20 de febrero y el 20 de marzo y el 20 de abril no hay la misma cantidad de días. Por ende, los intereses serían diferentes. Por eso se llama método americano. Y el método americano supone, como es en Estados Unidos, que todos los meses tienen 30 días. Por eso es que hemos podido usar la tasa mensual. ¿Mm? En otros webinars hemos trabajado el método francés, que sí es el que se aplica normalmente acá en Perú, con la adición de los cobros de seguros y comisiones, ¿no? Más adelante volveremos a hacerlo. Bien, me despido entonces. Muchas gracias por estar conectados. Y ya saben, mi nombre es Jorge Blacker y para la siguiente veremos otro tema. Gracias. Oh, ¿y dónde está la encuesta, Leonela? No la he visto. Ah, mm, mm. No la tengo. Ya será para la próxima. Nos hemos pasado un poco, son 9:30 casi. Gracias a todos y buenas noches. El video, sí, el video se está grabando. Leonela, el video se está grabando y seguramente después lo pueden revisar las veces que necesiten. Bye.